Libro del profeta Daniel, capítulo 9. Daniel 9. Si pueden prender las luces de acá atrás, de arriba, hermanos, para que vean mejor los hermanos ahí. Daniel capítulo 9. ¿Lo tenemos? El versículo 24 nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Eso es lo que leemos en este día. Pueden sentarse, hermanos, por favor. En nuestro estudio anterior estuvimos dando inicio al estudio de esta profecía tan conocida, tan importante de las Escrituras, que es conocida como la profecía de las 70 semanas, físicamente las 70 semanas del libro de Daniel. Para nosotros, ya que estamos haciendo un recorrido en el estudio de la escatología bíblica, es importante tratar con estos aspectos de la teología bíblica y sobre todo sobre la rama de la escatología, porque nosotros iniciamos estos estudios con el estudio del discurso del Monte de los Olivos. Y partiendo de ahí hemos venido recorriendo algunos temas que para nosotros como iglesia, como creyentes, es importante que queden claros en nuestra teología bíblica y cuál es la postura que nosotros estamos presentando con respecto a estos pasajes de las Escrituras. Siendo que estamos lidiando con profecías bíblicas, profecías digo porque en el momento que fueron pronunciadas, estaban hablando de algo futuro. Aquí lo que nos corresponde a nosotros entender es si estas profecías, incluyendo esta profecía de las 70 semanas, para nosotros es algo que debemos de esperar en el futuro o es algo que ya se cumplió. Entonces, solo hay dos posturas en cuanto a la profecía bíblica. Está la postura futurista, que enseña que todas estas profecías o todos estos temas que hemos venido tratando todavía no se han cumplido para nosotros, es decir, que es algo que esperamos en el futuro. El discurso del Monte de los Olivos es algo futuro. La aparición de un personaje llamado Anticristo es algo futuro. La profecía de las 70 semanas del libro de Daniel es algo futuro que todavía no se ha cumplido. Y digo, cuando llegamos a la profecía de la semana 70, para el futurista, la semana 70 no se ha cumplido, porque la semana 70 da inicio, según la postura futurista, cuando nuestro Señor arrebata a la iglesia, a los creyentes, se los lleva al cielo, y en esta tierra empieza un periodo de 7 años que representa la última semana de las 70 semanas de Daniel, lo cual ellos la relacionan con la gran tribulación del discurso del Monte de los Olivos. Entonces, el futurista
él está de acuerdo que de las 70 semanas del libro de Daniel que explicábamos, y no vamos a entrar en el contexto porque ya lo presentamos la semana pasada, y los que no estuvieron acá, les invitamos a que escuchen el estudio. Solo así se puede entender el pasaje. No se puede entender un pasaje o un texto si nosotros ignoramos su contexto. Entonces, creo que el mayor error de la interpretación bíblica al día de hoy es simplemente llegar al texto, como decía un predicador en uno de sus mensajes en el internet, decía: tengo una avalancha de textos que darles a ustedes, le decía a su audiencia. Y ese es el problema con muchos predicadores y mucha gente, que son predicadores de textos bíblicos. Y lo único que hacen es citar textos bíblicos. Eso no prueba nada. Citar textos bíblicos, eso no prueba nada. Ir a través del texto, esa es otra cosa. Hacer una interpretación y una exegesis del texto, esa es otra cosa. Porque citar texto, yo puedo darle 20,000 textos a ustedes y querer probar algo que quizás el texto no dice. Entonces yo creo que vivimos esa crisis de una interpretación errónea, y eso es lo que ocurre cuando nosotros nos acercamos a cualquier pasaje de las Escrituras. Ahora, en el sistema futurista, las 69 semanas se cumplieron en la primer venida de Cristo. Entonces, para ellos, la última semana de las 70, dijimos que existe un lapso de tiempo entre la primer venida de Cristo y el día del arrebatamiento que ellos esperan. Entonces, si nosotros lo vemos en el transcurso del tiempo, han pasado ya 2000 años y no sabemos cuánto más falte para que se cumple la semana 70, porque las semanas 70 son los últimos 7 años de la semana 70 que aquí habla la profecía de Daniel. Dijimos, y tanto futuristas como preteristas estamos de acuerdo, que aquí el Señor estaba hablando de semanas de años, y vimos cómo era el uso bíblico, el uso de cómo Dios, por ejemplo, muchas veces hablaba con el pueblo de Israel refiriéndose a años de días o días en años. Entonces, por ejemplo, vimos el pasaje cuando el Señor les dice: por cada día que ustedes reconocieron la tierra y por su incredulidad y su rebeldía, ustedes van a pasar 40 años vagando en el desierto. Y así fue, se cumplió. Entonces era un juicio de Dios, que cada día que ellos habían reconocido la tierra y no habían creído que Dios se las iba a entregar, los iba a castigar en el desierto por un año, día por año o año por día, como queramos nosotros verlo. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, el paralelismo que existe entre la profecía de las 70 semanas con el hecho de que Daniel, él estaba leyendo el rollo, el pergamino del profeta Jeremías para descubrir y entender cuánto tiempo habría de durar la cautividad en Babilonia desde que Nabucodonosor y los babilonios destruyeron el primer templo, se llevaron cautivos a los judíos a Babilonia. Daniel era uno de esos cautivos. Entonces él reconoce, como hombre de Dios, reconoce, y él está confesando sus pecados. Es el trasfondo de la profecía. Daniel está reconociendo sus pecados y los de su pueblo. Él confiesa sus pecados y los de su pueblo, y él dice: Señor, es verdad que lo que nos está pasando, la condición en la que estamos, de cautiverio, de esclavitud, de estar en un pueblo pagano, es por causa de nuestro pecado. Pero entonces él lee la profecía de Jeremías y encuentra que Jeremías, Dios le había dicho a Jeremías que ese cautiverio iba a durar 70 años. Entonces, eso es el paralelismo aquí. El término 70, de los 70 años del primer cautiverio, de la destrucción y del juicio sobre Jerusalén, del primer templo. Ahora, estas 70 semanas tiene que ver
con una destrucción del segundo templo, que es lo que se cumplió en el año 70 en la profecía del discurso del Monte de los Olivos del Señor Jesús. Por eso es que está ampliamente relacionado el juicio del discurso del Monte de los Olivos, que se cumpliría en el año 70, en la destrucción del templo, cuando el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Por eso, tanto futuristas como preteristas entendemos que la profecía de Daniel, de las 70 semanas, tiene que ver con el discurso del Monte de los Olivos. Solo que para nosotros los preteristas, eso se ha cumplido. Es algo del pasado. Esto ya no es algo que nosotros tenemos que esperar en el futuro. Entonces, para nosotros, y eso es lo que nosotros estamos presentando acá, demostrando que las 70 semanas a las cuales se refiere el profeta Daniel aquí, se cumplieron en la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Que no existe un lapso de tiempo ni de 2000, ni de 2500, ni de 3000 años, y no sabemos cuánto según la postura futurista, entre el cumplimiento de la semana 69 y la semana 70. Sino que para nosotros la semana 70 se cumplió después de la semana 69. Así como sigue del número 69, sigue el 70, entonces así se cumplió. No hay un lapso de tiempo ilógico de 1000, 2000, 3000 años de distancia entre el cumplimiento de una y de la otra. Así como estamos tomando el paralelismo. Imagínense, el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia. Llegó el año 65, año 66, año 67. Y entonces Daniel lee la profecía y dice, este cautiverio no va a ser para siempre. Aquí el Señor, y Daniel como hombre de Dios conocía que Dios no mentía. Entonces Dios le había dicho al profeta, van a ser 70 años los que ustedes van a estar cautivos. Entonces Daniel, cuando ve la profecía de Jeremías, dice, esto no va a durar para siempre. El Señor ha prometido que Él va a volver a despertar a su pueblo con su palabra y lo va a volver a traer a la tierra que le entregó, es decir, a la tierra de Israel. Entonces llegó el año 69, imagínense que hubiese aparecido el profeta Jeremías, le hubiera dicho al pueblo, oh, disculpen hermanos judíos, Dios dijo que eran 70 años, pero lo que se me olvidó decirles a ustedes en la profecía era de que entre el año 69 y el año 70 iban a pasar cientos de años de distancia. No tiene sentido. Como tampoco tiene sentido decir que entre la semana 69 y la semana 70 va a haber un lapso de tiempo de 2000 o 3000 años o no sabemos cuánto. Porque la semana 70 se cumple en el arrebatamiento de la iglesia según la postura futurista. Pero cuando tú lees, entiendes el contexto y lees la profecía, te das cuenta que tal cosa no existe. Entonces ahora vamos a entrar en el texto. Vimos el contexto la semana pasada. Vamos a ver el versículo 24, que es el que nos va a ocupar hoy. Versículo 24. Por favor, ponga atención. Dice, y es importante entender esto porque esta profecía es muy famosa, muy conocida en el estudio de la escatología bíblica. Y por eso los mismos futuristas han reconocido que si nosotros, si este pasaje no habla de 7 años de tribulación, que estas 70 semanas se cumplieron en la primera venida de Cristo, dicen ellos, se nos viene abajo todo nuestro sistema escatológico. Bueno, yo creo que es así. Porque la semana 70 se cumplió en la primera venida de Cristo. Entonces, el sistema futurista se viene abajo esperando sus 7 años de gran tribulación. Porque esa gran tribulación de la que habla el discurso del Monte de los Olivos, ya le explicamos, por eso empezamos ahí. Porque si usted entendió eso, usted va a entender lo demás. Si usted entendió la profecía del Señor, del discurso del Monte de los Olivos,
que la gran tribulación tenía que ver con el juicio de Dios sobre los asesinos judíos que habían matado, perseguido y matado a nuestro Señor Jesucristo. Y que ese juicio de la destrucción del templo, del fin de la era judía, del fin del pueblo del pacto, llegaba a su final. Entonces esa gran tribulación ya sucedió, tenía que ver con el juicio de Jerusalén. Por lo tanto, usted no tiene que temer a una futura gran tribulación. Dicho eso, como lo he expresado, no significa de que en el mundo no vaya a haber cosas terribles. Es más, en el mundo ha habido cosas más terribles que el juicio de Jerusalén en el año 70. Pero la gran tribulación del discurso del Monte de los Olivos, de donde toman los futuristas que esperan una gran tribulación, cual no la ha habido en el mundo, y ya explicamos ese texto, tenía que ver con eventos locales en la nación de Israel en el primer siglo, porque ellos iban a pagar, Dios iba a derramar su ira sobre ellos por la muerte, y por eso el Señor les dijo, sobre esta generación va a ser descargada la ira y ustedes van a pagar desde la muerte de Abel, que a Abel se refería el Señor. Exactamente. Desde la muerte de Abel hasta Zacarías, el que ustedes mataron entre el templo y el altar. Ustedes van a pagar la sangre de los justos. Entonces, entender esto es importante. Entender que la semana 70, la profecía de la semana 70 del libro de Daniel se cumplió en la primera venida de Cristo. En segundo lugar, cuando el futurista estudia esta profecía, el énfasis de la postura futurista no está en lo que Cristo cumplió, sino en el anticristo que viene según esta profecía. Entonces yo quiero enseñarles a ustedes dos cosas, que quede bien claro. La semana 70 de Daniel se cumplió en la primera venida de Cristo. Cristo cumplió la semana 70, toda la profecía. Dos, que esta semana 70 o esta profecía de la semana 70 no está en la espera de un anticristo, porque es de aquí donde se deduce la aparición del anticristo, sino que esta profecía habla de Cristo. Entonces, en la postura futurista, la semana 70 es anticristo, el centro. En la postura preterista, Cristo es el centro de la profecía. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia, Dios mío. Es una diferencia abismal. En la postura futurista, el anticristo es el personaje que sobresale en esta profecía. En la postura preterista es Cristo el personaje que cumple esta profecía. Dicho eso, vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar que aquí todo tiene que ver con Cristo. Y que aquí no, ni siquiera, ni remotamente aparece la mención de un anticristo. Ya demostramos que es el anticristo en la Biblia. Ya estudiamos eso y no vamos a volver a ello. Entonces entremos en el versículo 24. 70 semanas. Oiga bien esto. Sí. Aquí empieza la profecía. Cuando el ángel Gabriel, de hecho hay que corregir y necesito corregir esto. Gabriel no se menciona en el libro de Judas, nos equivocamos. Fue el arcángel Miguel en el libro de Judas. Entonces hay que corregir eso porque hay que reconocer que nos equivocamos. Gabriel se menciona en el Evangelio de Lucas cuando se da el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento del Señor Jesús. Pero el arcángel Miguel es el que se menciona en el libro de Judas cuando habla de que él peleó por el cuerpo de Moisés.
que nosotros habíamos dicho que era Gabriel también. Entonces es una corrección que yo hago en este día. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Fíjese usted cómo es que cuando Gabriel le comunica la profecía a Daniel, le dice, 70 semanas están determinadas. Esa palabra determinar significa decretada. O sea, es una orden. Sin falta va a suceder. No es algo que dice 70 semanas a la mejor ocurra. No. 70 semanas, ¿qué dice? Han sido o están determinadas, decretadas. Esos son los decretos de Dios. ¿Verdad que sí? Hemos entendido que cuando Dios decreta algo, es una orden que Dios da y sin duda ocurre. No está diciendo a lo mejor, es probable, es posible. No, 70 semanas están decretadas, determinadas. ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo. ¿Quién era el pueblo de Daniel? Porque le dice sobre tu pueblo. ¿Con quién está hablando el ángel? Con Daniel. ¿Quién es el pueblo de Daniel? ¿Los babilonios? ¿Quién es el pueblo de Daniel? Si yo le digo a usted, yo le contaba a mis hijos que esta semana pasada yo encontré o me encontré o me saludé con una persona de mi pueblo que hacía muchísimos años que yo no veía. Entonces, cuando yo le vi, ni le reconocí siquiera, porque yo era un niño cuando yo salí del pueblo donde yo nací. Entonces, cuando él me ve, él sí me reconoció a mí. Entonces, si yo digo, me encontré a una persona de mi pueblo, no me estaba refiriendo al pueblo donde vivo, a Oceanside. Porque es un pueblo. Oceanside es un pueblo del condado de San Diego, ¿verdad que sí? Solo que aquí le llamamos ciudades nosotros. Pero es un pueblo. No, de mi pueblo, donde yo nací. Entonces Daniel era un judío que se encontraba cautivo en Babilonia. Y Dios, cuando le da la profecía de las 70 semanas, le dice el ángel, 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, ¿quién es la santa ciudad? ¿Se da cuenta? Usted lo sabe. Usted lo entiende ahora. Usted no tiene que inventar nada. La Biblia dice quién es esa santa ciudad. La Biblia dice cómo se llamaba la ciudad de Jerusalén, como la santa ciudad. ¿Por qué la santa ciudad? ¿Por qué? Exactamente, hermano. Porque ahí estaba el templo. Es como cuando los americanos se referían a las Torres Gemelas o al World Trade Center en Nueva York. Cuando alguien decía el World Trade Center en los Estados Unidos, ¿a qué cree que ciudad se refería? A Nueva York. Porque hay lugares que se identifican, o hay ciudades que se identifican por algo importante, un edificio, un evento importante en la historia de esa ciudad. Entonces esa ciudad se relaciona con un lugar específico. Entonces la Jerusalén era llamada la ciudad santa porque ahí estaba el lugar donde se rendía culto al Dios de los judíos. Por eso se llamaba la ciudad santa. Entonces ahora Dios le está hablando a Daniel y le dice,
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces la profecía tenía que ver con el hecho de que cuando esas 70 semanas, en otras palabras, las 70 semanas se van a cumplir sobre tu pueblo y sobre tu o sobre la santa ciudad. Entonces, si se cumplieron las 70 semanas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad de Daniel, entonces no esperamos la última semana. Se cumplió la primera venida de Cristo. Ahora, aquí es lo tremendo. Cuando usted oye a un futurista enseñar sobre las 70 famosas semanas de Daniel, la razón que en el sistema futurista es tan atractiva esta profecía es porque para ellos el anticristo y la gran tribulación y el templo reconstruido y el pacto que el anticristo rompe con los judíos es tan atractivo que usted entre a YouTube, al internet, y tienen cientos de miles de visitas esos estudios futuristas. Pero usted no ha oído a un futurista, casi nunca, que mencione cómo se cumplió o cómo Cristo cumplió en su primer venida lo que dice la profecía. Qué diferente, ¿no? Porque el versículo 24 es el texto más ignorado en el sistema futurista. El versículo 24 es el texto más importante en el sistema preterista. ¿Por qué? Porque en el versículo 24, que vamos a estudiar, encontramos 6 cosas, 6 elementos que se cumplieron en la semana 70. Aquí están enumeradas. 6 cosas que se cumplieron en la semana 70. Número 1. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 1. Para terminar la prevaricación. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Para traer la justicia perdurable. 5. Y sellar la visión y la profecía. 6. Y ungir al santo de los santos. ¿Sí? Pero dígame ustedes que les gusta estudiar profecía bíblica, ¿alguna vez tú has oído a un futurista que enseñe que esto se cumplió? Claro que no. No, todo es el versículo 27 para ellos. Ahí dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está el anticristo, hermano. Y a la mitad de la semana romperá ese pacto y hará cesar el sacrificio del templo reconstruido. Y vamos a ver que a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda, no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. No el anticristo. Pero para el futurista el versículo 27 es el más importante, porque ahí se encuentra, según ellos, la última semana. Pero el versículo 24 está diciendo, yo no sé si usted lo entiende, solo lea lo normal. Solo lea la Biblia como usted leyera una carta que le envió su mamá desde su pueblo. Léala bien. 70 semanas, no dice 69 semanas, ni 64 semanas. No, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Ve el término para ahí. ¿Ve usted la palabra para? O sea, con el propósito ¿de qué? Número 1, terminar la prevaricación. Terminar la prevaricación. Hay otras Biblias que traducen prevaricación como
transgresión. Por ejemplo, la NBI dice: 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para que y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones. Entonces, prevaricación también puede ser traducida como transgresión. Y ese es el término que utiliza la mayoría de las Biblias, pero también muchas traducciones utilizan el término prevaricar. Ahora, según el diccionario o según el significado de esta palabra prevaricación en el hebreo, significa, el término aquí es peshá, es la palabra hebrea, peshá. Y peshá tiene que ver con el hecho de una revuelta o de una acción moral de una nación. O sea, que cuando una nación o un pueblo cometía un acto de maldad, de pecado, una acción pecaminosa, eso es lo que se llamaba una transgresión o una prevaricación, cuando una nación cometía un acto de maldad, un acto moral. Es como, por ejemplo, cuando ¿qué fue? En la década de los 80, Saddam Hussein, el que era el dictador de Irak, él derramó gases químicos sobre su propio pueblo. Y en este genocidio murieron, me parece que la cifra fue alrededor de 5,000 personas. O sea, porque las personas simplemente respiraban ese gas químico y caían al suelo, o sea, se morían. Ahí murieron niños y adultos y ancianitos. Entonces, eso es lo que se llama un acto de prevaricación, cuando se comete contra otra persona o en un pueblo. Entonces, la profecía está hablando de que, número uno, la semana 70 se cumpliría cuando, número uno, se terminaría o se pondría fin a la prevaricación. Pero ¿a la prevaricación de quién? ¿De quién? ¿Ah? ¿Del pueblo de Israel? ¿Quiénes eran los prevaricadores? ¿Quiénes eran los que cometieron el acto peor de injusticia? ¿Cuál es? Yo le pregunto, le hago una pregunta teológica. ¿Cuál es el acto de maldad más grande que se ha cometido en la humanidad? Matar al Hijo de Dios. El acto de maldad que más se ha cometido, más grande que se ha cometido, no es la violación de un niño, que es terrible, es abominable que un adulto abuse de un niño. El acto de maldad más grande del mundo no es el que Hitler cometió al matar 6 millones de judíos. El acto de maldad más grande que se ha cometido en la historia de la humanidad es que los judíos, por medio de los romanos, mataron al santo Hijo de Dios. No hay acto de maldad más grande que haya ocurrido. ¿No es así? Entonces, dice el Señor que en la semana 70, número 1, se pondría fin ¿a qué? ¿Se terminaría con qué? Con la prevaricación. Con ese pueblo prevaricador. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, ¿no fue eso lo que el Señor le dijo a los judíos? Vamos a ver cómo se cumplió este primer elemento de la profecía. Mire lo que dice Mateo 23, que es el contexto del discurso del Monte de los Olivos. Mateo 23, como ya hemos explicado, es el contexto donde el Señor está pronunciando aquellos famosos 7 ayes de juicio contra los
judíos, contra los fariseos y los escribas, representantes de ese pueblo apóstata y rebelde, asesino. Y cuando termina de decirles los 7 ayes, les dice a ellos, versículo 29 de Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. En eso se justificaban ellos. Es decir, el Señor le está diciendo a los fariseos y a los escribas, ustedes dicen, cuando ustedes van y adornan y limpian la tumba de Isaías, de Jeremías, de los antiguos, de los justos, ustedes dicen, oh, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de ellos, de nuestros padres, cuando vivieron estos justos, que están aquí en estos sepulcros, nosotros no hubiéramos participado en ese asesinato terrible. El Señor les dice, versículo 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos. O sea, ustedes mismos se contradicen. Dice, así que dan testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Como el padre es el hijo, como la madre es la hija. Todo se aprende. En otras palabras, el Señor le dice, ustedes se justifican diciendo, oh, nosotros no hubiéramos participado en la muerte de aquellos siervos de Dios por nuestros antepasados. Y el Señor les dice, no, ustedes son igual que sus padres. Ustedes son iguales y peores que sus padres. Dice, ustedes mismos dan testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Versículo 32, vosotros, o sea, ustedes, a la generación, a la gente que el Señor le está hablando en ese momento, que son los fariseos y escribas de aquella generación, dice, vosotros también, aquí hay una palabra clave que usted no debe de ignorar. Vosotros también llenad. Esa palabra llenar significa terminar. En otras palabras, el Señor le está diciendo, lo que sus padres empezaron, ustedes lo van a ¿qué? A terminar. ¿Y qué fue lo que sus padres empezaron y que ahora ellos iban a terminar? Dice, vosotros también llenan la medida de vuestros padres. Por eso la NBI dice, traduce, versículo 32, completen, les dice el Señor, completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. ¿Y qué comenzaron sus antepasados que ahora ellos iban a completar? Versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Quiénes completaron lo que los padres empezaron? Esa generación. Esa generación que iba a recibir el juicio de Dios, que va el Señor a pronunciar en el discurso del Monte de los Olivos. Era la venganza de Dios sobre ese pueblo. Y cuando ellos llenaron la medida del pecado de su pueblo, de sus antepasados, ¿cuándo completaron ellos esa medida? Cuando mataron a nuestro Señor. Ellos se justificaban diciendo, si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de nuestros padres,
cuando mataron a los profetas, no hubiéramos participado en la muerte de ellos. Pero el Señor les dice, ustedes van a terminar, van a completar lo que sus papás empezaron. Ellos mataron a los profetas y a los justos. Ustedes van a matar apóstoles y a los que les voy a enviar. Y como se los dijo anteriormente a través de las parábolas, ustedes van a matar al hijo del rey. Cuando les habla de la parábola de las bodas del hijo del rey. O cuando les habla de la parábola de los labradores malvados. Que les dice, les voy a enviar a mi hijo. A lo mejor lo respetan, pero los labradores vienen y dicen, ahí viene el hijo, el heredero, tomémoslo y matémoslo. Era la muerte de Cristo. Entonces, ¿cuándo se cumple eso? Cuando Cristo viene por primera vez. El Señor con su venida habría de poner fin, terminar con los prevaricadores. Y hay un pasaje que usted no debe de ignorar. Acompáñeme a 1 de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primero, preguntas básicas y sencillas. ¿A quién escribe el apóstol Pablo esta carta? ¿Ah? ¿A quién? ¿Por qué se llama a los tesalonicenses? ¿Por qué? Porque Pablo escribe a los creyentes, a los cristianos, ¿de dónde? De una ciudad que se llamaba Tesalónica. ¿Y dónde estaba Tesalónica? Eso ya complica más, ¿verdad la cosa? No estaba en el condado de San Diego. ¿Sí? Ni estaba en Cimatlán de Álvarez, ni estaba en Huehue. No, ¿verdad que no? Ni en San Marcos. ¿Dónde estaba Tesalónica? En la región de Asia Menor de aquella época. Entonces, cuando Pablo... Ahora, ¿quién llevó el evangelio a los creyentes de Tesalónica en la región de Asia? Pablo. Usted todo lo que tiene que hacer es leer el capítulo 17 y 18 del libro de los Hechos, cuando Pablo, en uno de sus viajes misioneros, lleva el evangelio a Tesalónica. Entonces ahora Pablo les escribe a esos creyentes que él les predicó el evangelio. ¿Por qué? Porque esta carta era un consuelo para esos creyentes que estaban sufriendo ¿qué? Persecución a causa de su fe en el Señor. ¿Y quién los estaba persiguiendo? Sus propios paisanos, o sea, los tesalonicenses incrédulos estaban persiguiendo y atacando a los tesalonicenses creyentes en Cristo. Pero Pablo les dice que ellos son imitadores ¿de quién? Al ser perseguidos y soportar fielmente la persecución, ¿a quién estaban imitando los creyentes de Tesalónica? A sus hermanos. ¿De dónde? De Jerusalén. A sus hermanos de Israel, a sus hermanos judíos. Tú no puedes ignorar esto cuando interpretas la Biblia. No puedes. De otra manera vas a inventar en el texto lo que el texto no dice. Yo no sé si aquí está la persona, pero una persona me dijo, fíjese lo facilito que es, cómo es fácil de interpretar la Biblia, de malinterpretarla. Me dijo, cuando el Señor dice, tengo otras ovejas
que no son de este redil, que también debo de traer. Me dijo, ¿quiénes son esas otras ovejas? Me dijo a mí. Esa fue la pregunta que me hizo. Pero antes de yo responderle, esta persona me dijo qué significaban esas otras ovejas según lo que él creía. Me dijo, yo creo que esas otras ovejas son personas de otras religiones, incluyendo el catolicismo romano. ¿Es así? Cuando el Señor dice, yo tengo otras ovejas que no son de esta redil, que también debo de traer, ¿quiénes son esas otras ovejas? Exactamente. Nosotros, los gentiles. Solo hay que seguir el contexto. Eso es todo. No inventar en el texto lo que el texto no dice. El Señor estaba hablando de sus ovejas que eran judíos, que se estaban convirtiendo al Señor. Pero les dijo, ustedes no son las únicas ovejas. Yo tengo otras ovejas que también debo de traer y tendrán un pastor. Él les estaba hablando de la inclusión de nosotros los gentiles en el pueblo de Dios. Entonces, cuando uno llega aquí, Pablo está escribiéndole una carta a los hermanos de Tesalónica del primer siglo. La primera y segunda carta a los tesalonicenses, Pablo la escribe más o menos en la década de los 50, 51, 52, en el año 51, 52 más o menos. Entonces faltaban 2 décadas para la destrucción del templo y el juicio de Jerusalén y esa gran tribulación, ese juicio que los judíos iban a recibir. Faltaban 2 décadas, más o menos. Escuche lo que les dice. Versículo 14. Porque vosotros, ¿quiénes es vosotros? ¿Quiénes son esos vosotros o esos ustedes? Los creyentes de Tesalónica, su audiencia, los que les está escribiendo esta carta. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores. ¿Quién es un imitador? Alguien que experimenta lo mismo que otra persona o que hace lo mismo que otra persona. ¿Verdad que sí? Esta palabra imitador viene de la palabra de donde viene en el idioma español la palabra mimo. ¿Qué hace un mimo? Imita, ¿verdad? Sin hablar, con señales, imita como si él estuviera haciendo algo. Entonces él no necesita hablar porque está haciendo algo con sus extremidades. Entonces dice Pablo a los tesalonicenses, hermanos, ustedes vinieron a ser imitadores ¿de quiénes? De las iglesias de Dios en Cristo Jesús, porque tú no puedes ser parte de la iglesia de Dios si no estás en ¿quién? La única manera de ser parte de la iglesia de Dios es que tú estés en Cristo, unido a Cristo, que su obra redentora sea una obra que se hizo en tu favor porque tú creíste y confiaste en lo que Él ya hizo. Entonces dice, ustedes vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Judea. ¿Dónde estaban estos a quienes los creyentes de Tesalónica imitaban? ¿A sus hermanos de dónde? ¿Que estaban en dónde? O sea que cuando Pablo escribe la carta, estos creyentes estaban ¿dónde? En Judea. Les está escribiendo a los creyentes de Tesalónica. Les dice, ustedes hermanos de Tesalónica están siendo imitadores de sus hermanos que están en Judea. ¿Cómo los imitaban? Ahora lo va a decir. Dice, pues habéis padecido, sufrido de los de vuestra propia nación. ¿En manos de quién estaban sufriendo, padecidos los creyentes de Tesalónica? ¿En manos de quién?
¿Y quiénes eran los de su propia nación? Los de Tesalónica. La gente de Tesalónica. Los incrédulos de Tesalónica estaban persiguiendo y haciendo sufrir por su fe a estas personas de Tesalónica que se habían convertido en Cristo, que eran de la iglesia de Dios porque estaban en Cristo. Pero ellos estaban imitando ¿a quiénes? A sus hermanos de Judea. ¿Por qué? Dice, porque ustedes vinieron a ser imitadores, pues habéis padecido, final del verso 14, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas. ¿Quiénes son ellas? Las iglesias. ¿De dónde? De Judea. Pues habéis padecido las mismas cosas que ellas. Aquí el término es femenino. ¿Por qué? Porque está hablando de las iglesias. ¿Las iglesias de dónde? De Judea. Entonces dice, ustedes vinieron a padecer lo mismo de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas, o sea, las iglesias de Judea, padecieron de los judíos. Entonces mire el ejemplo, mire el paralelismo. Los creyentes de Tesalónica, que es la audiencia de Pablo de esta carta, estaban sufriendo persecución en manos ¿de quién? De sus propios paisanos, los de Tesalónica. Estaban imitando a sus hermanos de Judea, porque los hermanos de Judea habían sufrido las mismas cosas en manos ¿de quiénes? De los judíos. ¿Se da cuenta? Por eso le llama imitadores de las iglesias de Judea, porque ustedes están sufriendo en manos de sus paisanos lo que nuestros hermanos de Judea, les dice Pablo, han padecido en manos de los judíos. Ahora, versículo 15. Los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los judíos, los cuales mataron. Acuérdense, Pablo está escribiendo 50 años después de el sacrificio de Cristo. Han pasado 5 décadas, un aproximado. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿Quiénes son sus propios profetas? Los profetas del antiguo pacto. Los profetas del Antiguo Testamento. Aquí hay 3 grupos o 3 individuos, o por lo menos si lo queremos ver individualmente. Mataron al Señor Jesús. ¿Quiénes mataron al Señor Jesús? Los judíos. Usted dice, pero fueron los romanos los que lo ejecutaron. Sí, pero los autores intelectuales fueron los judíos. ¿A quién le cargó Dios el juicio? A los judíos. Por eso cuando usted lee en el libro de Apocalipsis dice, y mirarán a aquel a quien traspasaron. ¿Usted a quién cree que se refiere? ¿Quiénes lo traspasaron? Los judíos, no los romanos. Usted va a ver que la culpa cae sobre los judíos en la Biblia. Claro que fueron responsables los romanos, pero por supuesto, nadie se le escapa al Señor. Pero los responsables fueron los judíos. Y el Señor en Mateo 23, sobre quiénes iba a traer el juicio, el castigo por la sangre desde Abel hasta el último justo. Sobre esa generación. ¿Y con quién estaba hablando? Con los fariseos escribas que representaban a esa generación. Entonces dice, versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Ah? Pablo y los apóstoles. Esos son los nosotros. Aquí está hablando de 3 grupos de mártires. ¿Quiénes? Número 1, el Señor Jesús. 2, los profetas del Antiguo Testamento. Y 3, los apóstoles del Nuevo Pacto. Y a nosotros, dice Pablo, nos expulsaron, porque eso fue, ¿a quién? ¿Cómo escribe Pedro su primer carta o sus 2 cartas? Pedro a los expatriados que están en el Ponto, Capadocia y Asia.
¿Qué significa expatriados? Salir de tu patria, de tu pueblo, de tu tierra e irte a otro lugar, ya sea voluntariamente o por la fuerza. Los apóstoles y los creyentes fueron sacados de Jerusalén y de Israel. ¿Por qué? ¿Porque ellos quisieron? No, a la fuerza, porque los persiguieron. De hecho, el libro de los Hechos dice que en las primeras persecuciones que ocurrieron en Jerusalén e Israel, dice que todos los creyentes salieron de Jerusalén, solo permanecieron los apóstoles, pero luego también los apóstoles fueron expulsados. Solo hay que leer toda la Biblia. Solo hay que leer todas las escrituras, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces Pablo está hablando de hechos presentes que le están ocurriendo a los creyentes de Tesalónica y les dice, esos judíos mataron al Señor Jesús, mataron a los profetas, como lo dice las escrituras y como se los dijo el Señor, ustedes mataron, ustedes van a sufrir la sangre desde Abel hasta Zacarías, dice, mataron a los profetas y a nosotros los expulsaron y no agradan a Dios. O sea, cuando Pablo habla de su testimonio, cómo el Señor lo salvó, ¿qué dice Pablo? Yo creía que estaba, ¿qué? Agradando a Dios cuando perseguía a los discípulos del Señor. Y Pablo dice, estos judíos, al haber matado al Señor, al haber matado a los profetas y haberlos expulsado a nosotros, ellos creen que están agradando a Dios. ¿Y qué dice Pablo? No agradan a Dios. Claro que no lo están agradando. Y no solamente no lo agradan, dice, sino que se oponen a todos los hombres. ¿En qué sentido los judíos se oponían a los hombres? Que donde quiera que Pablo y los discípulos y los apóstoles llevaban el evangelio, ¿qué hacían los judíos que estaban dispersos por todas las naciones? Se oponían para que la gente se convirtiera al cristianismo, a la fe en Cristo. ¿Quiénes fueron los que levantaron la revuelta y la persecución en Tesalónica contra los creyentes de Tesalónica? Los judíos celosos que estaban viendo cómo la gente de Tesalónica o los griegos se estaban convirtiendo al evangelio. Entonces, por eso Pablo dice, estos judíos mataron al Señor, mataron a sus profetas, nos expulsaron a nosotros, no agradan a Dios y se oponen a los hombres. ¿Cómo se oponen? Al impedir que la gente escuche el evangelio. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a los fariseos cuando Él vino? Les dijo, las prostitutas, las rameras, los publicanos, están entrando en el reino de Dios. Y ustedes ni entran, ni dejan entrar. O sea, ni querían ellos creer, pero también se oponían a que la gente lo hiciera. Por eso dice, se oponen a los hombres. Versículo 16. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles. Ahí está explicando Pablo cómo los judíos se oponían a los hombres. ¿Cómo se oponían? Al impedir que los apóstoles y los discípulos predicaran a los gentiles. Dice, impidiéndole hablar a los gentiles para que estos, o sea, los gentiles, se salven. Así, colman. ¿Qué significa colmar? Busque ahí en el diccionario, ahí usted tiene su teléfono. Usted que lo usa para... ¿Qué significa colmar? Sí, tiene varios significados, pero el significado principal del término colmar significa que algo llegó a su máxima capacidad. Algo llegó a lo máximo. Entonces dice, así colman, o sea, llenan, como dice la NBI. ¿Cómo dice la NBI? Pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos, así en todo lo que hacen ¿quiénes? ¿De quién está hablando? De los judíos, perseguidores. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado. ¿Y cuál era su pecado?
Como ellos llegaron al colmo, dice, así colman ellos siempre la medida. Es como cuando usted llena un vaso o una botella. Usted le echa agua, si yo tengo esta botella y le echo agua y esto llega a su colmo, este es su colmo. ¿Sí? Ya no cabe más. La medida de esta botella llegó a su final. Dice, así ellos colman la medida de sus pecados. ¿Y cuál fue la medida y el colmo de sus pecados? Haber matado al Señor Jesús. Y por causa de eso, ¿qué hizo Dios? Ahí se los dice Pablo. Pablo les está diciendo a los creyentes de Tesalónica qué iba a hacer Dios, porque estos judíos malvados mataron al Señor, mataron a sus profetas y los expulsaron a ellos y luego los mataron, porque Pablo todavía está vivo aquí. ¿Qué iba a hacer Dios? Por causa de que ellos habían colmado su pecado. Dice, pues vino sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La traducción mejor es como lo presenta la NBI. Dice, pero el castigo de Dios vendrá, porque esto todavía no ocurría, vendrá sobre ellos con toda severidad. Por eso, cuando usted lee en la Biblia el día de la ira de Dios, ¿a qué cree usted que se refiere? ¿A un día terrible que esperamos nosotros? El día de la ira de Dios era este día de juicio, donde Dios iba a vengar la sangre de sus siervos los profetas y de él mismo. Pues vendrá sobre ellos, dice Pablo. ¿Y de quién está hablando? De los judíos. Vendrá sobre ellos la ira hasta el extremo. Hasta el extremo. Entonces, este juicio que iba a venir, ¿qué le dijo el Señor a Daniel? 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Número 1, para poner y terminar la prevaricación. Para terminar la transgresión. ¿Cuál fue su transgresión más grande de este pueblo? Haber matado a los siervos de Dios y haber dado muerte al Hijo de Dios. ¿Qué iba a hacer Dios en su primer venida, Cristo en su primer venida? Iba a vengar la sangre de sus siervos. Iba a poner fin a esa maldad. Porque les dijo, ustedes llenaron la medida de su pecado. Se los dijo en Mateo, lo que sus padres empezaron, ustedes lo terminaron. Ustedes lo van a terminar. Terminen lo que sus papás empezaron, lo que sus antepasados empezaron. Claro, usted dirá, bueno, pero eso ocurrió en el año 70, en el juicio. Pero por supuesto, porque en la primera venida de Cristo, no hay una separación entre su obra redentora y el juicio de Jerusalén. Es un solo evento. Por eso en la profecía de Joel estaban los dos elementos presentes, ¿verdad? ¿Cuáles dos? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero también la profecía se cumplió cuando dice, y habrá sangre y fuego. Entonces, el juicio y la salvación venían juntos. Por un lado, Dios salvaba a los que creían en su Hijo, y por otro lado, Dios juzgaba a los que rechazaron a su Hijo. Por eso estamos diciendo que en la primera venida de Cristo se cumplieron las 70 semanas. El primer elemento que Cristo vino a cumplir fue, no en ese orden por supuesto, está diciendo lo que ocurriría en la semana 70. Vuelva a Daniel 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Número 1, para terminar la prevaricación. Explicamos eso, que es una referencia al juicio de Dios sobre este pueblo que colmaba la medida de sus pecados.
y que vino en esa generación. Pero el Señor se los estaba asegurando. 2, dice que en la semana 70 ocurriría ¿qué? Pondría fin al pecado. Y poner fin al pecado. Ahora, nuestros hermanos futuristas dicen que nada de esto se ha cumplido. Recuerde, para el futurista, la semana 70 no se ha cumplido, se cumple en la gran tribulación. Por lo tanto, todo lo que dice el versículo 24, de las cosas que se cumplirían en la semana 70, para el futurista no se ha cumplido. Para nosotros se ha cumplido porque, número 1, Dios terminó con la prevaricación de ese pueblo rebelde, trayendo el juicio sobre ellos. 2, iba a poner fin al pecado. ¿Ocurrió eso? ¿Ocurrió eso? Nuestros hermanos futuristas dicen, no se ha cumplido, porque todavía hay pecado en el mundo. Es que no está hablando de que ya no iba a haber pecado en el mundo. Quitar o poner fin al pecado es lo que Cristo hizo con su obra de redención. Cristo vino a quitar el pecado del mundo. Cuando dice que vino a quitar el pecado del mundo, ¿cómo quitó el pecado del mundo? Con su obra redentora, con su muerte, con su sacrificio. ¿Y a quiénes se le quitan los pecados? A los que creen. No al inconverso. El inconverso sigue en su pecado. Pero el que está en Cristo, sus pecados han sido quitados, porque Cristo vino a terminar con el pecado. Y eso es lo tremendo, que eso es lo que la Biblia dice que hizo Jesús con su obra de redención. Dice que vino a poner fin al pecado. Vaya conmigo. ¿Dónde dice que Cristo puso fin al pecado? Juan capítulo 1. Evangelio según San Juan 1. ¿Usted conoce el texto? San Juan capítulo 1. Poner fin, fin significa quitar, remover. Son varios los términos que traducen el término fin que se utiliza en el hebreo en el libro de Daniel. ¿Puso fin Cristo al pecado? ¿Quitó Cristo el pecado? ¿Removió Cristo el pecado? Vamos a ver. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Este Juan es Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué dice? El pecado del mundo. ¿A qué vino Jesús? A quitar el pecado del mundo. A remover el pecado del mundo. No está hablando en términos de que ya no haya pecado en la humanidad. Nosotros vemos la maldad del hombre. Pero Cristo con su obra de redención vino a quitar el pecado que nunca se había quitado. Porque aún los sacrificios del antiguo pacto que se celebraban cada año y todo el tiempo cubrían el pecado de la gente, pero el pecado no era removido, no era quitado. Cristo con un solo sacrificio lo quitó para siempre. ¿No? ¿Es así o no es así? Entonces todo aquel que cree en Él y recibe los beneficios de esa obra de redención de que Él quitó el pecado, para esa persona sus pecados ya no existen.
Ya no. Por eso dice la Escritura, Él perdonó todos nuestros. Y cuando dice todos, son todos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero de Dios? ¿Cuál es la comparación aquí? ¿Por qué Juan lo llama Cordero de Dios? Porque era lo contrario al hecho de que los corderos que sacrificaban, ¿quiénes? El pueblo a Dios. Y ese cordero que sacrificaba al pueblo a Dios nunca pudo quitar el pecado. Entonces Dios dijo, yo voy a dar mi cordero. Y entregó a su hijo. Pues se llama el Cordero de Dios. Este sí quita el pecado. Los corderos que ustedes me ofrecieron nunca quitaron su pecado. Lo cubrían. Y por eso cada año se tenía que volver a ofrecer el sacrificio otra vez. Y cada año. Y por siglos. Y por siglos. Y por siglos. Pero Cristo, con un solo sacrificio, lo quitó para siempre. Hebreos capítulo 9, vamos a leerlo. Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 24. 9:24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Cuando dice santuario hecho de manos, ¿a qué se está refiriendo el escritor? Al tabernáculo en el desierto, ¿sí? Porque aquí está hablando de la época de la peregrinación de Israel en el desierto. Entonces, Dios le dijo a Moisés que formara un tabernáculo. El templo se vino a construir después. Dice, pues no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Cuando en el libro de Éxodo Dios le dio la figura, las medidas a Moisés del tabernáculo, dice, hazlo según lo que te digo. ¿Por qué? Porque era figura, no está diciendo que era igualito, no, figura. Estaba representando al templo verdadero celestial. Dice, pues no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo. O sea, entonces a ese santuario, a ese templo al que entró Cristo, ¿dónde está? En el cielo. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué hacía el sumo sacerdote con el sacrificio que ofrecía cada año? Presentarse ante Dios, ¿en favor de quién? Del pueblo. Nuestro sumo sacerdote, aquí sumo sacerdote es la palabra pontífice, que blasfemamente el Papa se la ha robado. Solo Cristo es el sumo pontífice, sumo sacerdote. Así que usted no cometa el error, porque usted conoce la verdad, de cuando hable del Papa lo llame pontífice, porque solo uno es el sumo pontífice, porque solo uno entró al santuario verdadero. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. O sea, ¿qué hace Él ante Dios? Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro representante. Esto era lo que hacía el sumo sacerdote en favor del pueblo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, o sea, hablando de su muerte, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
El sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año al santuario, al lugar santísimo, a derramar la sangre, a rociar la sangre del animal, no era la sangre de él, era la sangre ¿de quién? Del animal que se había sacrificado. Pero Cristo es el sumo sacerdote que entró en el santuario verdadero, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, o sea, morir desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, no con sangre ajena, sino el sacrificio de sí mismo ¿para qué? ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. ¿Qué hizo Cristo con su sacrificio? Vino a quitar, remover, poner fin ¿a qué? Al pecado que estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba el pecado? En medio. ¿En medio de qué? ¿De Dios y de quién? De Dios y nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos impedía acercarnos a Dios? El pecado que estaba en medio. No era, dice Pablo en Colosenses y Efesios, el pecado era una pared que no nos permitía acercarnos a Dios. Pero esa pared fue removida, fue tirada al suelo. ¿Y ahora qué? Tenemos entrada al mismo Dios, judíos y gentiles. Entonces Cristo quitó el pecado. ¿Por qué tenemos que esperar que la semana 70 se cumpla y no sabemos cuándo? No sabemos cuándo. Porque el futurista dice, eso no ha ocurrido porque todavía hay pecado en el mundo. Si decimos que hay pecado en el mundo, entonces Cristo no murió y no quitó el pecado. ¿No es así? Es una contradicción a la obra redentora de Cristo. Cristo vino a quitar el pecado que estaba ¿en medio de quién? En medio del pueblo y en medio de Dios. Entonces el pecado era esa barrera, esa pared. Entonces Cristo vino a abolirla, a destruirla con su muerte y con su sacrificio, una sola vez. Vamos a leer un texto más. Primera de Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan. Primera de San Juan, capítulo 3. Versículo 5. El apóstol Juan escribiendo a los creyentes del primer siglo, y por supuesto, esto es para nosotros, porque también ocurrió en nosotros. Dice, y sabemos, o sabéis, que Él, ¿quién es Él? Cristo, nuestro Señor. Dice, y sabéis que Él apareció. Esta palabra aparecer significa manifestarse, que es una referencia a su encarnación, cuando Él vino por primera vez. Dice, y sabéis que Él apareció para, ¿qué decía la profecía de Daniel? Para quitar o para poner fin ¿a qué? Al pecado. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar, ¿qué dice? Ahora,
nuestros. ¿Quiénes son nuestros? Los creyentes. Entonces Cristo quitó el pecado del mundo, pero quita el pecado de aquellos por los que Él murió. ¿No es así? Por los que confían en Él. Por eso Juan lo hace más personal. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Por qué dice Juan? Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Porque Juan está aclarando, que no nos quede duda, que Jesús no murió porque Él era un pecador. Que Jesús murió por pecadores que éramos nosotros. ¿De acuerdo? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Él no estaba muriendo por sus pecados, Él estaba muriendo por nuestros pecados, para quitar nuestro pecado, aunque Él no era pecador. Fíjese el énfasis. Ese es el énfasis. Y no hay pecado en Él. Entonces vino, dice, para quitar nuestros pecados. Yo le pregunto a usted, ¿no es, cuando usted lee esto, no es esto lo que Juan, lo que Pablo, los escritores del nuevo pacto están diciendo que se cumplió? ¿No están ellos citando lo que Dios dijo en su palabra, que se cumpliría? Entonces Cristo vino a terminar la transgresión. Cristo vino a poner fin al pecado. Y ahí nos vamos a detener. Todavía nos faltan 4 elementos que Él vino a cumplir. Vamos a orar. Señor, una vez más estamos ante ti, porque el pecado fue quitado de en medio. Ya no hay pecado para los que están en Cristo. Tú, con esa ofrenda perfecta, ese sacrificio, una sola vez y para siempre, quitaste el pecado de nosotros. Nos ves puros, sin mancha, sin contaminación, para presentarte una iglesia pura, sin arruga. Pero esa pureza y esa vestimenta sin mancha no es por nuestra justicia, por la obra de tu Hijo, nuestro Salvador, que quitó nuestro pecado. Porque Él era tu Cordero que quitaba el pecado del mundo. La sangre de los animales nunca pudo quitar el pecado. Por eso se tenía que repetir año tras año. Pero Cristo, que no entró a un santuario terrenal, sino al santuario en el cielo, al verdadero santuario. Entró para representarnos a nosotros, para interceder como nuestro sumo pontífice
como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado. Por eso cuando tú nos ves y nos ves en tu Hijo, nos ves en Cristo, escondida está mi vida en Cristo, decía el apóstol. Tú nos ves sin mancha, sin pecado, Señor. Porque nuestro pecado fue quitado para siempre. Creer algo contrario es negar la obra completa, satisfactoria de Cristo, que dijo: consumado es, hecho está. Tetelestai, decía. Terminado, está hecho. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Porque las 70 semanas de la profecía se cumplió cuando tú apareciste, te manifestaste para quitar nuestro pecado. Veniste a poner a fin, terminar la prevaricación. Veniste a juzgar a los asesinos, aquellos que colmaron la medida de su pecado que sus padres empezaron. Y de ahí se nos abrió la puerta a todos aquellos que estábamos lejos, dice tu palabra. Los que estábamos lejos fuimos hechos cercanos, nos acercaron, porque la pared fue quitada de en medio. Llamaré a un pueblo, decía el profeta, que no es ni siquiera pueblo. Llamaré amada la que no es amada. Como tú lo dijiste: oh burladores, he aquí yo hago una obra que si se las hubiesen contado, nunca lo hubieran creído. Por eso, como decía la parábola, que el reino será quitado de ustedes y será dado a quienes produzcan el fruto. Esos éramos nosotros, Señor, que fuimos alcanzados de todas las naciones y que estamos siendo salvos de todas las naciones del mundo. Porque tú eres bueno y misericordioso. A ti sea el honor y toda la gloria para siempre. Amén. Amén.